Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. El día de hoy tenemos una nueva lectura de cartas interactiva. Vamos a ver juntos qué tiene el universo que comunicarte en este momento con respecto a tus próximos 30 días. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué estará pasando y ocurriendo en tu vida? Como puedes ver, el día de hoy tenemos 3 opciones distintas a elegir, a escoger. La opción número 1 es el clúster de amatista. La opción número 2 es la orgonita del Larimar. Y la opción número 3 es la punta de cuarzo rosa lavanda. Muy bien, hermosas luces, quiero que por favor se relajen, cierren sus ojos, permitan que su intuición les guíe a ese grupo de cartas que va a contener esa respuesta, ese mensaje que ustedes necesitan saber y escuchar el día de hoy. Si lo necesitas, las estampitas de tiempo estarán abajo en la descripción y en los comentarios. ¿Puedes abrir tus ojos? ¿Ya elegiste? Muy bien, empecemos entonces con aquellos que han escogido la opción número 1. Hola grupo número 1, bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido el clúster de amatista, esta es tu lectura del día de hoy. Recuerda, grupo número 1 es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver, grupo número 1, qué estará ocurriendo en tu vida en los próximos 30 días. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas escuchar el día de hoy? ¿Qué estará pasando? Tienes acá, tú eres aquella persona que crea la realidad. Donde tú pones tu enfoque, eso materializas. ¿Qué patrón mental necesitas cambiar? Grupo número 1, en tus próximos 30 días tu poder de manifestación estará en su punto. Por lo tanto, el universo quiere que sepas que debes de ser cuidadoso, cuidadosa con aquello que piensas, con aquello que hablas, con aquello que sientes, porque estarás manifestando con mayor facilidad en tus próximos 30 días. Entonces es importante que aproveches ese poder de una manera positiva, es decir, construye con tu poder, construye con lo que estarás experimentando en tus próximos 30 días. En vez de pensar cosas que pueden ser destructivas para ti, trata de pensar, verbalizar y sentir cosas que van a ser positivas para ti y para tu futuro. Tienes acá también grupo número 1. El perdón te hará libre. ¿Qué necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar? Grupo número 1. En estos 30 días tendrás la oportunidad de reconciliación con una persona, incluso con una situación. Puede que incluso sea una reconciliación contigo misma, contigo mismo. Aprovecha esta conversación, este momento de introspección para perdonar todo aquel resentimiento que puedas tener dentro de tu corazón. Si se te da la oportunidad de acercamiento con una persona y tienes algún tipo de conflicto con esta persona, algún tipo de residuo de algo que puede haber ocurrido en el pasado, aprovecha este periodo, esta reunificación entre tú y esta otra persona para perdonar, para trabajar grupo número 1, lo que es el perdón, lo que es soltar, lo que es dejar ir. ¿Por qué? Porque el perdón te hace libre. El perdón, grupo número 1, es algo que hacemos por nosotros, no por los demás. Es algo para nosotros liberarnos desde adentro, para sentirnos más en paz. El rencor es como una cadena que nos ata y nos impide, pues, la liberación. El perdón es la manera en la que cortamos esas cadenas. Tienes aquí también grupo número 1, enfoca camarita.
Prioritiza o date prioridad a ti, a tu amor propio, a tu autocuidado. Cómo puedes cuidarte más, cómo puedes añoñarte más durante estos próximos 30 días. Es importante que coloques tu enfoque en ti, que coloques tu enfoque en sentirte bien, en las cosas que te llenan, en las cosas que te nutren, en las cosas que te relajan. Cuida tu salud mental, grupo número 1, muy importante. En estos próximos 30 días, date prioridad a ti. Si sabes de alguna situación, de algún ambiente que no te va a aportar paz, serenidad, calma, en los próximos 30 días trata de evitar cualquier cosa que pueda alterarte. Date prioridad a ti, dale prioridad a tu salud y a tu paz mental. Tienes aquí grupo número 1 con el número 1. Tú creas tu propia realidad. Aquello que deseas también te quiere a ti, que deseas experimentar. Fíjate, grupo número 1, muy curioso porque esta carta te está repitiendo lo de tu primera carta. En tus próximos 30 días, tu enfoque estará materializando. Por lo tanto, grupo número 1, debes de cuidar ese enfoque porque donde coloques tu energía por los próximos 30 días, prácticamente estarás haciendo eso realidad de una manera más rápida de lo usual. Nosotros siempre estamos constantemente, aún de manera inconsciente, manifestando en nuestro día a día. Es importante, grupo número 1, que en estos próximos 30 días esa manifestación sea consciente, es decir, visualiza aquello que deseas para que lo puedas hacer realidad. Vamos a seguir, grupo número 1, a ver qué más estará ocurriendo en tus próximos 30 días que necesitas saber. Tienes aquí, grupo número 1, préstale atención a tu trabajo. Independientemente de a qué te dediques, es importante que no descuides tus labores por los próximos 30 días. Mantente ocupado. Estoy viendo 111 en la pantalla del celular, grupo número 1. Tienes el 1111. Eso es una reconfirmación del universo de que este mensaje es para ti. No has llegado a este video aleatoriamente. Grupo número 1, no descuides tu trabajo, no descuides aquello a lo que te dedicas. Préstale atención a tu trabajo, aquello que estás haciendo. En pocas palabras, esto no se trata tanto de un trabajo pues literal, de la manera en la que ganas dinero, sino de aquello donde ocupas tu tiempo. ¿En qué estás ocupando tu tiempo, grupo número 1? Es un tiempo que dedicas y es productivo. Esto puede incluso referirse al tiempo que tienes en tu casa. Trata de que todo lo que tú hagas, grupo número 1, te deje algo positivo de vuelta. Si estás relajado en casa viendo videos, por ejemplo, descansando un poco, procura que por lo menos la mayor parte del tiempo que dediques a ver videos, esos videos sean productivos y positivos para ti. Acabo de ver 222 en la pantalla, grupo número 1, 222, nuevamente reconfirmación del universo. Tienes aquí que también debes de tener un poquito más de paciencia, por así decirlo, el corazón un poco más liviano en estos próximos 30 días. No te tomes las cosas tan en serio, grupo número 1. Relájate un poquito más, ocupa tu tiempo de manera positiva, pero no te presiones. Sé productivo, sé productiva, pero no te presiones, no te estreses, no te ofusques. Procura relajarte, recuerda que tu salud mental es muy importante en estos próximos 30 días. Tienes aquí también con el ave que vuela, que estarás recibiendo un mensaje. Grupo número 1, buenas noticias llegan a ti con asuntos que tienen que ver de dinero. Tienes aquí noticias con asuntos que tienen que ver con el dinero. Para muchos de ustedes esto es una manera de que tengan cuidado
con las inversiones, con los gastos, con los pagos, pero son noticias positivas, son noticias de cuando el universo pues impide que algo negativo te ocurra. Grupo número 1. Hay un mensaje que va a impedir que tú des un paso en falso. La noticia va a ser positiva para ti y te va a traer pues alarmas de alerta, de cuidado, de cuídate más, de por ahí no vayas en asuntos relacionados al dinero. Es una manera del universo pues cuidarte y cuidar tus pertenencias, cuidar la manera en la que recibes dinero o la manera en la que gastas dinero. Un ejemplo de esto puede ser que hayas estado planificando realizar una inversión de dinero en algo, en algún tipo de negocio, y un día antes de que tú hagas esa inversión, una persona te dice, no, mira, no la hagas porque yo invertí en el mismo negocio y no me funcionó. Eso es una buena noticia para ti que va a cuidarte económicamente. Tienes aquí también grupo número 1. Hay una pequeña dificultad en asuntos emocionales. Una parte de ti está en el pasado y está todavía sufriendo con el pasado, con un daño, un dolor, una traición que sufriste. En estos próximos 30 días estarás regresando a esa situación sintiéndote un poquito cabizbajo. Por esto es que el universo te dice, grupo número 1, que debes de perdonar. El perdón te libera. Cuando vamos mucho hacia una misma situación dolorosa, eso nos afecta en nuestro presente. Algo que ya pasó todavía nos puede afectar en el presente y debemos de tratar de que aquello que ya no está en nuestra vida no tenga tanto poder en nosotros y en nuestro ahora. Por lo tanto, grupo número 1, recuerda practicar el perdón, recuerda trabajar que aquello que te duele todavía en el presente es importante que lo puedas soltar y dejar ir. Tienes aquí también, wow, grupo número 1, aquellos que se identifiquen con semillas estelares, con el término semillas estelares. Tienes aquí que en tus próximos 30 días estarás siendo más empático o empática de la cuenta, de una manera que se conoce con el término como esponja emocional. Estarás absorbiendo, experimentando energía que no te pertenece. Esta energía puede tratarse también con esa carta de el dolor de corazón, de la tristeza, de regresar al pasado. Como eres un alma muy empática, puedes estar absorbiendo todavía energía que hace mucho tiempo debiste de haber soltado y dejado ir. Entonces cuida, grupo número 1, si te identificas con este término, tu energía por los próximos 30 días. Recuerda que tú eres tu prioridad. Tienes aquí también que pases más tiempo en la naturaleza, pasa más tiempo meditando en relajación. Eso te va a ayudar también a aclarar tu mente y te va a servir, grupo número 1, con la salud mental. Vamos a pasar a tu tarot. ¿Qué necesitas saber, grupo número 1? ¿Qué estará ocurriendo en tus próximos 30 días? ¿Qué pasará? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué tiene el universo para decirte? Tienes aquí el 7 de bastos. Seis de bastos. Dos de copas. Reina de espadas.
y 4 de oros. Vamos a sacarte una más. Grupo número 1. Tienes acá paje de bastos. Grupo número 1, en tus próximos 30 días estarás teniendo contacto con una mujer de edad mayor. Puede tratarse de un familiar, un conocido, como una abuelita con mucha sabiduría que te va a ayudar a sanar este dolor emocional que tiene que ver con asuntos de tu pasado. Esto puede incluso tratarse de heridas de infancia, no necesariamente tiene que ser asuntos románticos. Y esta entidad física representada por una mujer de edad mayor, una abuelita con mucha sabiduría, estará ayudándote, dándote consejos, haciéndote sentir mejor emocionalmente. Estarás recibiendo guía directa de esta alma sabia con energía femenina. Tienes algo de tu pasado que resistes, que no deseas soltar, y ese algo vive, como te había dicho, regresando a tu presente. Esto puede tratarse, grupo número 1, tanto de un pensamiento que ya ocurrió, como incluso, por supuesto, de una persona que sigue regresando de tu pasado, que sigue retornando, que sigue queriendo formar parte de tu presente. Pero ¿qué pasa? Esta persona no te hace bien, te hace daño en el corazón, te hace triste, no te permite avanzar. Entonces, grupo número 1, estos 30 días son 30 días para tú resolver esa situación con esa persona, con ese pensamiento del pasado. Y como dice acá con el 6, ¿qué dije? Esto es 4 de bastos, no 6. Me parece que ahorita había dicho 6 de bastos. Es 4 de bastos. El universo lo que desea, grupo número 1, es que tengas victoria sobre esa situación emocional que te está afectando. Es importante, grupo número 1, que trabajes tus emociones con el paje de bastos, trabajes tus sentimientos, cuides tus pensamientos, porque también recuerda que estarás manifestando, pero también trabajes esas emociones para que puedas soltar, dejar ir y liberarte. Grupo número 1, esta persona, esta situación para otros de ustedes estará regresando. Si se trata de una persona física con este 2 de copas, esta persona estará ofreciéndote reconciliación, estará ofreciéndote hacer las paces. Es importante que por tu bien mental aceptes hacer las paces con esta persona. Esto no significa que esta persona quedará en tu vida, pero significa que los problemas, los conflictos se van a resolver, se van a dejar atrás, se van a echar a un lado. Por tu salud mental, por tu bien emocional, lo mejor es que esta situación se resuelva, exista paz y tú puedas pues seguir avanzando. Vamos a sacarte, grupo número 1, un último oráculo, último mensaje para ti. Aquí tienes, grupo número 1, tienes el número 1 de nuevo. Con la energía de Aries, actúa, toma participación. En estos próximos 30 días es una energía de actuar, pero actuar conscientemente, grupo número 1, no actuar sin conciencia. Debes de mantenerte avanzando, pero mantenerte avanzando con planificación. Tienes aquí signo de Libra. Las personas que tendrán más presencia en tus próximos 30 días, grupo número 1,
personas que serán importantes para ti o incluso pueden ser tus propios signos o los signos de las personas que tendrán más importancia en tus próximos 30 días. Tienes aquí signo de Libra, tienes aquí Leo, y tienes también Escorpio. Ya lo sabes, grupo número 1, Libra, Leo y Escorpio son los signos de esas personas que tendrán más importancia en tus próximos 30 días. Hemos llegado al final de tu lectura. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número 2, bienvenido. Para todos aquellos los que eligieron la orgonita de Larimar, esta es tu lectura, grupo número 2. Recuerda, es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver, grupo número 2, qué estará ocurriendo en tu vida en tus próximos 30 días. ¿Qué necesitas saber? ¿Cuáles serán los eventos de relevancia para ti? Tienes aquí, alguien estará saliendo de tu vida, el final de una situación. Casquet es ataúd. Simboliza, significa final de algo, muerte de algo. Muchas veces son cosas que ya no nos aportan nada positivo. Por lo tanto, es muy bueno cuando esas cosas mueren en nuestra vida, finalizan, salen de nuestro entorno. Tienes aquí también con la balanza. El universo te sugiere que mantengas las cosas en balance. Tanto las situaciones en general que te rodean como aquello que das y que esté balance con lo que recibes. No des nunca de más. Grupo número 2, bueno, ese nunca es relativo. A veces sí tenemos que dar un poquito de más, pero procura, grupo número 2, que no te vayas a drenar en el proceso, que sea un dar consciente. Tienes aquí también con el nudo que hay planes, grupo número 2, que no se van a materializar. Hay cosas que habías estado planificando hacer en estos próximos 30 días y el universo te dice no, eso lo vas a tener que dejar para después. No es la energía para eso que habías planificado, grupo número 2. Recuerda que todo aquello que no se da, todos los planes que no son exitosos, siempre al final representan éxito para nosotros. Piensa en todas esas situaciones donde en su momento pues las cosas no se dieron como querías y por supuesto en el momento pues no estuviste muy feliz al respecto, pero luego con el tiempo te diste cuenta de que todo fue para tu mayor beneficio. Tienes aquí también, para recibir debes de dejar ir. ¿Qué debes de dejar ir y qué deseas recibir? ¿Recuerdas, grupo número 2, que te estaba hablando de que todo aquello que des sea balanceado y esté a la par con aquello que recibes? Te voy a poner el ejemplo, grupo número 2, específicamente cuando ocurre con una situación, trabajo, persona, donde damos más energía y lo que hacemos es que nos drenamos, no recibimos, por ejemplo, damos mucho esfuerzo, mucha energía en un trabajo y no recibimos la remuneración económica que necesitamos o que corresponde a ese trabajo, o estamos en una relación donde le damos a una persona de más y esa persona nos da migajas de vuelta. Eso no es tener balance
y es regalar la energía de una manera que no es consciente, de una manera que es dañina a la larga para nosotros. Por lo tanto, grupo número 2, cuida que haya balance en todo aquello que das, en todo aquello que recibes, y también toma en cuenta de que aquello que le estás dando de más y no recibes la compensación correspondiente, es importante que lo dejes ir, que le des ataúd como esa primera carta, para que puedas hacer espacio a aquello que sí va a estar balanceadamente, equilibradamente con aquello que sacas de ti, con aquella energía que das. A veces, grupo número 2, te pongo el ejemplo de una relación. Nos quedamos en una relación disfuncional donde damos mucha energía, damos mucho cariño, damos mucho tiempo, no recibimos eso de vuelta. Y de repente termina la relación y más adelante conocemos una persona donde todo es realmente equitativo. Eso nos aporta, nos hace sentir mejor, nos llena, nos hace crecer. Por lo tanto, grupo número 2, no tengas miedo en hacer espacio, en sacar de tu vida todo aquello que no está a la par. No des tu vibración a aquello que no te da la misma vibración de vuelta. Grupo número 2, hay una situación, hay una persona que estará saliendo de tu vida en estos próximos 30 días y eso será para bien, para tu mayor bien. Tienes aquí el gran despertar. Camina en tu verdad, mantente firme en tu luz. ¿Cómo puedes confiar más en ti mismo, en ti misma? Grupo número 2. En estos próximos 30 días estarás confiando más en tu poder interior, estarás reconfirmando tu verdadero camino. Hayas perdido un poquito el camino, posiblemente por estar dando de más a una situación que no te aportaba. Perdiste un poquito el rumbo. En estos próximos 30 días estarás recibiendo de vuelta esa energía que diste de más, esa energía que regalaste, y con esa devolución energética estarás nuevamente rectificando tu camino. Es como que el camino sentiste que se había cerrado, recibes tu energía de vuelta y nuevamente el camino vuelve a abrirse para ti. Vuelves a ver hacia dónde debes de ir, cuál es tu meta, cuál es tu misión, donde siempre estuviste, donde siempre debiste de haber estado caminando. Por lo tanto, grupo número 2, este final, esta situación, esta persona que sale de tu vida, esta situación que finaliza, te va a traer mucho bien a la larga. Aún y cuando estés en la situación, pues no te des cuenta de la bendición que es que esto se termine, que esta situación finalice. Con el tiempo te vas a dar cuenta de que realmente ganaste muchísimo más con esta aparente pérdida. Tienes aquí el arcano mayor de el mago. Tienes aquí el 2 de oros, muy curioso porque tienes acá la carta de balance y este 2 de oros es prácticamente lo mismo, balance, equilibrio. Tienes aquí el arcano mayor de el emperador. Tienes aquí el 7 de copas. Tienes aquí el 10 de espadas. Me encanta esta carta porque nuevamente representa esa primera carta del ataúd, ese final. Los 10 representan final, grupo número 2. Hasta ahora lo que hemos visto en tu lectura, grupo número 2, lo más importante es este final que va a estar ocurriendo en tu vida. Es algo que tú tenías mucho tiempo no queriendo soltar, no queriendo dejar ir y ya prácticamente es inevitable. Esta persona sale de tu vida, este trabajo finaliza, este emprendimiento termina de
derrumbarse y tú terminas de salir de eso. Todo aquello que tú entendías que te aportaba realmente no lo estaba haciendo, te estaba drenando. Era una ilusión, grupo número 2. Lo que estabas experimentando era una ilusión, no era real, no era algo que realmente vibra en armonía contigo, no era algo que te entregaba de la misma manera en la que tú le dabas energía. Entonces en los próximos 30 días esto ya estará llegando a un final. No va a ser un final pues donde tú te vayas a sentir muy feliz desde inicio. Realmente va a ser un poquito difícil, no vas a querer soltar, dejar ir, pero luego te vas a dar cuenta de que todo fue por tu mayor bien. Es un final que no será fácil para ti al inicio, pero que va a traer mucho éxito porque vas a florecer, grupo número 2, vas a sentirte muchísimo mejor con el tiempo, te vas a dar cuenta de que el espacio donde estabas era un espacio que no te permitía crecer, que no te permitía florecer. Vas a ver que desde que esa situación, esa persona salga de tu vida, desde que esa situación finalice, tú vas a empezar nuevamente a florecer y vas a decir, wow, realmente yo no sabía en lo que me encontraba hasta ahora que ya no estoy en ese espacio. Con este arcano mayor del emperador, grupo número 2, también el universo quiere que tú te des cuenta de que eres autosuficiente. Tú tenías algo similar a una dependencia emocional con esta situación, con esta persona, grupo número 2, y cuando tú salgas de esto, cuando esta persona salga de tu vida, tú vas a retornar a tu luz, vas a recuperar tu brillo, vas a recuperar tu poder, vas a volver a ser autosuficiente y vas a volver a darte cuenta de lo mucho que tienes y tenías siempre dentro de ti, grupo número 2. Tienes aquí también el peso del mundo, así es, grupo número 2. Es importante establecer límites sanos. Estabas cargando con el peso de esta situación. Esto era demasiado para ti, era una energía muy densa, grupo número 2, y tú ya no podías seguir cargando con ella. El universo te ayudó. El universo intercedió por ti. El universo te va a traer ese cierre, ese final, esa muerte a una situación que no te aportaba. Tienes aquí también que debes respirar el universo. Este proceso, grupo número 2, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero lo puedes hacer, lo puedes lograr por medio de la meditación. Si te mantienes meditando en tus próximos 30 días, este proceso va a ser muchísimo más sencillo para ti, menos estresante, menos doloroso. Permite que el universo pues haga su trabajo en tu vida, que las cosas fluyan, que lo que tiene que salir salga, que lo que se tiene que terminar se termine, y trata de mantenerte pues, lo único que tienes que sostener, grupo número 2, es la mano del universo, ni siquiera esta situación. Tú estabas ahora mismo sosteniéndote de esa situación, una situación que era completamente falsa e ilusoria. El universo desea que sueltes esa mano irreal y te sostengas del universo para que puedas primero mantenerte más tranquilo mientras este proceso termina, y segundo puedas recuperar también tu poder interior y reconocerte, volver a observar tu verdadero camino. Tienes aquí, grupo número 2, con el corazón cósmico, devoción, potencia, convierte tu vida en una plegaria permanente que se mueve. Grupo número 2, no sé si utilizas afirmaciones positivas. Nunca me voy a cansar de decir, debes de usar afirmaciones positivas. Las afirmaciones positivas son muy buenas para nosotros, tanto mantenernos nuestras emociones en control, mantenernos, sentirnos mejor, como también manifestar. El universo desea que te mantengas haciendo afirmaciones positivas, en meditación y tratando de recuperar poco a poco tu poder, grupo número 2.
mientras este proceso en estos próximos 30 días termina y finaliza para ti. Aquellas personas que les guste rezar o realizar plegarias, es muy bueno que hagas uso del rezo o las plegarias en estos próximos 30 días. Te van a ayudar bastante. Tienes aquí la casa número 10 con autoridad y tensión. Así es, grupo número 2. Acabo de ver 12, 21, reflejo. Muchos de ustedes estarán tratando con lo que se llama la llama gemela, con una persona que será tu reflejo. Fíjate acá, puede que incluso no sea una llama gemela, pero sea una persona que esté reflejando tus acciones. Habrá un poco de tensión en los próximos 30 días en esta situación. Habrá un poco de conflicto. Si se trata de una persona, observa grupo número 2, lo que esta persona está haciendo y cómo esto está reflejando de alguna manera lo que tú tienes que trabajar en ti. Debes de ganar un poco más de autoridad en tu vida, reclamar tu poder, grupo número 2, porque esta situación ha robado mucho de ti. Has regalado demasiado tu energía, has regalado demasiado tu poder y en estos próximos 30 días es importante que lo recuperes. Como signos que estarán teniendo más presencia en estos próximos 30 días para ti, tienes aquí Acuario. Esto puede estar en la carta natal de la persona con más importancia en tus próximos 30. ¿Qué dije? Este signo puede estar presente en la carta natal de las personas que tendrán más importancia en tus próximos 30 días o en tu propia carta natal. Tienes aquí Virgo. Nuevamente puede ser tu signo o estar en la carta natal de las personas que tendrán más importancia para ti. Y tienes aquí Tauro, Acuario, Virgo y Tauro. Los signos con más importancia en tus próximos 30 días. Grupo número 2, hemos llegado al final de tu lectura. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola, grupo número 3, bienvenido. Para todos aquellos los que han elegido la punta de cuarzo rosa lavanda, esta es tu lectura, grupo número 3. Recuerda, es general, puede o no resonar contigo. Vamos a ver, grupo número 3, qué estará ocurriendo para ti en tus próximos 30 días. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué tendrá importancia? Tienes aquí el huevito de oro. El éxito es asegurado con buenos planes anticipados y trabajo duro. Tienes aquí con el envase de tinta, los problemas serán resueltos. Muy bien, grupo número 3. Hemos empezado con muy buen pie tu lectura del día de hoy. Noticias positivas, problemas que se resolverán en estos próximos 30 días y el universo diciéndote que viene un éxito asegurado en algo que has estado colocando mucho trabajo, mucha energía. Vas a estar recibiendo los frutos de eso, aquello a lo que le hayas entregado tu esfuerzo, tu paciencia, tu dinero, tu amor, tu atención. Estarás recibiendo pues la cosecha de eso que sembraste, grupo número 3, en tus próximos 30 días. Tienes aquí también con la escoba, nuevo hogar, nueva actitud. Esto puede referirse a que literalmente estarás moviéndote de hogar, literalmente estás trasladándote de vivienda, como puede tratarse de que hay una nueva versión de ti creciendo. Estás echando a un lado todo aquello que no te aporta para darle espacio a lo que sí. Estás trabajando también en ti, trabajando en tu hogar interior, sacando todo aquello que no sirve, pensamientos obsoletos, patrones
y dándole espacio a lo que sí es tu mejor versión. Estás convirtiéndote en tu mejor versión, grupo número 3. Tienes aquí asuntos relacionados con la ley. Grupo número 3. En tus próximos 30 días estarás firmando papeles, lidiando con la ley, lidiando con la justicia, lidiando con jueces. Esto no necesariamente tiene que ser incómodo, no tiene que ser difícil, puede que incluso tenga que ver con compra de propiedad. Estás mudándote a un nuevo hogar, estás firmando contrato de algo, estás lidiando con asuntos que tienen que ver con leyes. Nuevamente, esto no necesariamente tiene que ser negativo, pero sí presta atención porque en tus próximos 30 días la ley social, la justicia, estará teniendo una participación elevada en tu vida. Tienes aquí paz y armonía. Wow, grupo número 13. Acabo de ver 333 en la pantalla del celular. Definitivamente las bendiciones estarán lloviendo en tu vida, grupo número 3, en estos próximos 30 días. Mucha paz, mucha armonía, las cosas saliéndote bien. Tienes una nueva actitud, estás creciendo, estás convirtiéndote en una mejor persona. Cosas positivas, grupo número 3. Para ti. Tienes aquí con este oráculo, tú eres aquella persona que busca la verdad, despertar, actualización, trascendencia. ¿Cómo puedes invitar más gracia a guiarte? Así es, grupo número 3, tú estás trabajando arduamente en ti, en ser tu mejor versión y estás empezando a ver los resultados. Estos próximos 30 días vas a recibir resultados de todo ese esfuerzo que has colocado también en ti. Estás actualizándote, estás actualizando la forma en la que piensas, lo que consumes, incluso lo que consumes visualmente, lo que lees, como también lo que consumes materialmente, la comida que consumes. Estás alimentándote mejor, estás haciendo las cosas mucho mejor por ti y eso va a estar teniendo resultados, grupo número 3, ese esfuerzo, esa dedicación, esa disciplina que has colocado en transformar tu vida, está teniendo su resultado positivo. Tienes aquí, wow, qué hermoso. El universo compensa el movimiento, así es. Has estado moviéndote, haciendo el trabajo, grupo número 3. Haciendo el trabajo consciente y positivo hacia ti y el universo estará compensando toda esa acción, todo ese movimiento que ha salido de ti, grupo número 3. Vamos a ver qué hay el día de hoy en tu tarot. ¿Qué necesitas saber? ¿Qué necesitas escuchar? ¿Qué hay de importancia para tus próximos 30 días? Tienes aquí 3 de espadas. Vamos a tomar todo esto. 3 de espadas, grupo número 3. 4 de espadas. Arcano mayor del sol, una de las cartas más positivas de todo el tarot, grupo número 3. 8 de oros. Esa carta ya prácticamente la vimos. El 8 de oros es la carta del trabajo, del esfuerzo. Eso prácticamente es lo que ha mostrado toda tu lectura. Tú has estado trabajando mucho, has estado colocando tu energía en algo que te va a traer remuneración económica, mental, emocional. Te va a traer aquello a lo que le has dado tu energía. Esa energía va a ser devuelta hacia ti. Has sembrado y vas a cosechar. Tienes aquí el 10 de bastos. Caballero de espadas. As de oros. Arcano mayor de la rueda de la fortuna.
Arcano mayor del Hierofante y Caballero de Bastos. Me encanta. Grupo número 3. Son unos 30 días de recibir recompensas, de recibir energía que has dado, pero también son 30 días de terminar de trabajar lo que quede pendiente dentro de ti. Son 30 días de recibir abundancia, recibir cosas positivas, mucha buena suerte, pero también tú te vas a mantener trabajando. El trabajo no ha terminado. Tú vas a seguir enfocándote en aquello que debes de cambiar, seguir enfocándote en aquello que tienes que mejorar en tu vida. Y una parte de ti que va a estar siendo bastante predominante en estos próximos 30 días es la manera en la que tú te expresas. Tu expresión ha tenido y estará teniendo un cambio muy drástico, la manera en la que tú hablas, la manera en la que tú te manejas en tu exterior, en tu día a día, incluso la manera en la que tú eres percibido o percibida por las demás personas. Las personas estarán incluso diciéndote, wow, te noto distinto, te noto distinta, te noto, tu actitud ha cambiado. Grupo número 3. Eso es lo que más va a tener importancia para ti en tus próximos 30 días. Has roto patrones viejos, patrones obsoletos, pensamientos que ya no te aportaban. Y estás dándole la bienvenida a una nueva versión, a una nueva parte de ti. Con esta nueva versión, grupo número 3, el universo quiere que sepas. Lo que recibes es bueno, pero también debes de prepararte de que hay personas que estarán saliendo de tu vida. Aquellas personas que salgan de tu vida es porque no van a tener la misma vibración que tú. Y estas personas, estas situaciones que ya no vibren en armonía contigo y salgan de tu vida, son aquellas encargadas de este 3 de espadas. El 3 de espadas es una carta de dolor, tristeza, pena, por así decirlo. Pero tú estás haciendo un trabajo importante para ti. Y sé que vas a estar preparada para cuando una persona te diga, has cambiado, ya no vibro contigo. Tú simplemente le vas a dejar soltar ir, vas a decir, si no vibras conmigo, es por mi mayor bien, por mi mayor propósito. A veces queremos retener ciertas personas en nuestra vida, pero realmente el tiempo de esas personas pues ya finaliza. Con esto te digo, grupo número 3, de que en medio de todas las bendiciones que estarás recibiendo, también habrá la salida de aquello que ya no vibra en armonía contigo. Y esta salida puede que te dé un poco de pena. Que digas, wow, era una persona que quería que se mantuviera en mi vida. Era una persona que quería que tuviera presencia en mi vida. Pero lastimosamente a veces hay que sacar de nuestra copa aquello que nos sirve para darle espacio a lo que sí sirve. Tienes aquí grupo número 3, wow, nuevamente despertar con la llama azul, activación, momento de integración. Tú estás despertando, grupo número 3. No, yo no siento que tú estés despertando. Yo siento que tú ya habías estado despertando y lo que estás haciendo es recibiendo más poder, recibiendo más de ti, reactivándote, por así decirlo. Estás, despertando a otro nivel, subiendo de nivel, grupo número 3. Ay, mira lo que tienes aquí, wow, se me engranuja la piel. Míralo aquí, grupo número 3. Vamos a tomar esa carta de nuevo. Tú no eres para todo el mundo. Ay, no, camarita, enfoca, por favor, que esto es importante. Tú no eres para todo el mundo, grupo número 3. Grábate eso en el corazón. Aquella persona que salga de tu vida y te diga, me voy porque has cambiado, pero te lo diga de una manera como que has cambiado para mal. No, realmente el que no ha cambiado es esa persona.
El que se ha quedado en una vibración baja es esa otra persona. Tú mantente en tu camino, lo estás haciendo excelentemente bien y recuerda que tú no eres para todo el mundo. Cuando tú estés cambiando, subiendo de vibración, convirtiéndote en una mejor persona, siendo más selectivo, selectiva, estableciendo límites sanos, habrán personas que ya no tendrán espacio en tu vida. Mantente con tu mira al norte. Grupo número 3. Tú no eres para todo el mundo y eso está bien. Abraza la autenticidad que emana de ti y lo que tú eres realmente, porque tú estás siendo más tú. Tú estás cambiando, pero no es que estás cambiando y dejando de ser tú, no, estás convirtiéndote más en ti, estás convirtiéndote más en tu verdadera forma, en tu verdadera luz. Estás brillando con ese arcano mayor del sol y te vas a dar cuenta de que estás en buen camino, grupo número 3, por todas las bendiciones que vas a estar recibiendo en tus próximos 30 días. Vamos a ver, grupo número 3. ¿Cuáles son los signos de las personas que tendrán más participación en tus 30 días? Tienes aquí el signo de Capricornio. Tú puedes ser Capricornio, puedes tenerlo en tu carta natal, o esto pueden ser los signos de las personas con más importancia en tu vida. Tienes aquí Piscis, y Virgo. Capricornio, Piscis y Virgo, grupo número 3. Tus signos, tu carta natal o los signos de las personas que van a tener más importancia en estos próximos 30 días. Hasta aquí llega tu lectura del día de hoy, grupo número 3. Espero que te haya gustado, que te haya ayudado. Si ha sido así, me dejas por favor saber abajo en los comentarios y nos vemos pronto. Les envío a todos mucha luz y mucha paz. Sé feliz.